Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Cómo les va? El saludo para todos ustedes y gracias por la compañía del otro lado. Ya estamos iniciando el programa. Hoy, evidentemente, todas las miradas a nivel internacional se estuvieron centrando en Roma, en el Vaticano, en el inicio del cónclave que, como para muchos era de esperarse, se dio con el primer humo negro que tuvimos ante las primeras elecciones, las primeras votaciones que se tuvieron al interior de la Capilla Sixtina y que determinaron que ninguno de los cardenales que estaban dentro habían reunido la cantidad de votos necesarios para ser el sucesor de San Pedro, para ocupar el cargo que ha dejado después de su fallecimiento, lastimosamente, el Papa Francisco hace unas semanas. Queremos hablar sobre eso, queremos hablar sobre el proceso, sobre qué es lo que le depara a la Iglesia Católica a continuación y cómo vieron algunos representantes de la Iglesia Católica en nuestro país las primeras horas, las primeras actividades que se estuvieron desarrollando ya desde bien temprano, para nosotros en horas de la madrugada y que estuvimos siguiendo todos. Por eso queremos saludar al padre Narciso Velázquez, que ya nos acompaña aquí en piso. Vamos a estar también ampliando la charla con otros contactos vía Zoom. Padre, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por nuevamente estar aquí. De verdad, muy contento. Viviendo como todos este momento, hasta estábamos ahí prendidos a la chimenea, sí. En todo lo que duró desde el momento que se cerraron las puertas. Lo único que esperábamos es ver alguna señal. Bueno, llamativamente habían allí unas gaviotas que estaban en torno a la chimenea, sí. Todos, incluso escuché comentarios, ¿será que eso ya es algún signo? Pero finalmente después de muchas horas, a las 9 de la noche de Roma, es cuando salió el humo. Finalmente como el signo, ya como decíamos en su momento, el único medio de comunicación que tenemos ahora con el cónclave, con toda el colegio cardenalicio elector, es justamente esa chimenea como un buen signo, así que bueno, estamos expectantes todavía, ¿no? Escuchaba a muchos periodistas, comunicadores, colegas que estaban incluso allí en el Vaticano decir, es raro que se haya dado una elección tan larga en esta primera jornada, que lleguemos hasta las 9 de la noche hora de Roma y que todavía no hayamos tenido una fumata y que después de unos minutos terminó apareciendo. En su experiencia, en estos años, padre, ¿suele darse eso de que la primera elección, la primera jornada sea así de extensa? Y la verdad que no, para todos. Es decir, si vamos a hacer un repaso, en realidad, hasta donde tuvimos las señales de que en este caso fue justamente la señal de mismo Vatican News, sí, que nos ayudó a ver todo el proceso desde el momento que los cardenales puntualmente a las 4:30 de la tarde de Roma pues partieron en procesión desde la Capilla Paolina, donde ellos estaban sentados, salieron en procesión en el orden indicado, fueron después, llegaron y cada uno se colocó en su lugar ya en la Capilla Sixtina. Luego de eso, es decir, partiendo desde ese momento, lo que implica el tiempo de la procesión, llegar, ubicarse cada uno en su lugar, luego de eso, hacer pues el acto del juramento, que hemos visto, se hizo el juramento largo que lo hace pues el que preside el cónclave, luego el juramento más breve que lo hace cada uno de ellos. Vamos a repasar incluso los términos del juramento para que entendamos justamente la solemnidad del acto. Todo eso lleva un tiempo. Luego, cuando se cierra la puerta, todavía no comienza inmediatamente las votaciones. Queda un eclesiástico para que haga una reflexión, una última reflexión con los cardenales, que no es cardenal elector, sino más bien uno que ayuda para la reflexión, y en este caso fue también el cardenal Raniero Cantalamessa, que ya tiene un buen tiempo también como predicador, incluso ya en otros cónclaves había estado él como predicador, había sido predicador de los retiros del Santo Padre también en su tiempo. Entonces, una persona ciertamente muy conocedora de esto. Él quedó dentro para hacer la última reflexión con los padres cardenales.
pero luego ya salen todos ellos y quedan solamente los padres cardenales. Ese es el momento donde se inicia la votación. Ahora, la votación es también individual. Sí. Por tanto, tiene su tiempo. Son 130 personas que tienen que ir ordenadamente levantándose de sus lugares, yendo incluso haciendo una fórmula de expresión pública, sí, que también lo vamos a repasar, cuando deposita justamente la papeleta en donde él ha escrito. Es decir, tiene todo un proceso. Primero se les entrega la papeleta, tienes el tiempo para escribir el nombre. ¿Cuánto tiempo más o menos le dan, padre, para la escritura? Y yo creo que son seguramente unos 20, unos 30 minutos seguramente. Es decir, porque, a ver, si es que nos ponemos en el contexto, lo que estamos haciendo es nosotros tratando de entender el tiempo de lo que esto lleva consigo. Después de la reflexión, hay todavía un momento en donde el cardenal que preside, que en este caso es Pietro Parolin, el que preside el cónclave justamente propiamente para las elecciones, él pregunta, según las normativas, si ya se puede comenzar las votaciones o hay todavía alguna pregunta, alguna duda o algo que se necesite. Entonces, ese tiempo que todavía se tiene como previo a propiamente el acto de votación, no tenemos nosotros una manera de calcular el tiempo. Claro. Además, como también muy bien escuché algunas reflexiones, para muchos cardenales era su primera experiencia. Sí. Por tanto, evidentemente podían haber momentos de consulta, podían haber también momentos así particularmente para decir necesitamos hablar un poco sobre esto. No sabemos tampoco cuánto tiempo duró el tiempo de la reflexión con el padre Cantalamessa. Es decir, todo ello está dentro del previo. Sí. Pero luego, también considerando propiamente el acto eleccionario, eso también lleva su tiempo. O sea, son 133 personas, cardenales, en este caso electores, y cada uno debía de pasar a depositar su voto. ¿Y qué es lo que dicen cuando pasan? Bien, eso es importantísimo. Mira que hay varias cosas que es para que tengamos en cuenta acá, para ser exacto. Voy a leer yo esa fórmula para que entendamos también la solemnidad de lo que eso implica. Claro. Porque primero ellos hicieron un juramento al entrar al cónclave, sí. que todavía tuvimos participación, sí. Que fue la fórmula larga que lo hizo el mismo presidente del cónclave, y luego cada uno hizo la fórmula corta, sí. Que lo hicieron en latín. La fórmula corta dice: yo y yo, nombre, cardenal, apellido, prometo, me obligo y juro, y poniendo la mano sobre los evangelios, así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano. Hasta eso tuvimos participación. Sí, sí. Luego de eso fue lo que decía todos afuera, el extra omnes, que es la frase en latín, en donde después vimos que se cerraron las puertas. Sí. En ese momento quedan ellos para la reflexión. Pero luego, cuando cada uno deposita su voto, fíjense que como también no es un acto rápido, por así decirlo, sino más bien también un momento personal en el que cada uno, porque el momento propiamente de la votación tiene tres fases. La primera es la preparación y distribución de las papeletas. La segunda, la extracción por sorteo de 3 grupos de 3 cardenales. ¿Para qué eso? Bien, son 9 cardenales. Sí. De todos los nombres de los cardenales se pone en una urna y se sacan 9 nombres. Ok. 3 cardenales que van a ser escrutadores. Ah, ok. 3 cardenales encargados de recoger los votos de los enfermos.
que hay enfermos en este grupo de Es 130. que se había hablado de que posiblemente uno de ellos iba a votar desde su habitación. Desde la residencia de Santa Marta. Así mismo. La verdad que no sé, no puedo confirmar si hay o no hay, pero se había hablado de que posiblemente uno de ellos, o no sé también si eventualmente uno de ellos amaneció enfermo y no pudo irse, no puedo decir, pero de cualquier manera eso es lo que prevén las normas. Y finalmente dice dijimos 3 escrutadores, 3 encargados de recoger los enfermos. Sí, el voto de los enfermos. Sí, y 3 revisores. Okay. Entonces, esto implica todo un proceso que todavía es previo a la votación misma. Claro, y eso mismo puede extender el Por supuesto. El plazo. Por eso veíamos algunos números incluso allí distribuidos en alguna de las imágenes, ¿verdad? Son como pequeñas pelotitas en donde se tenían algunos números, se hace una especie de sorteo de quién va a formar parte de esto. No. Es decir, lo que se hace es sorteos por nombres. Por nombres directos. Por nombres. No por números. Sí. Lo que se hace con relación a los números es ir sumando los votos que van a ir haciendo. Okay. Entonces, ir sumando los votos, pues no, por eso es que son los cardenales, llamámosle controladores, ¿verdad? O sea, eso es bastante estricto, ¿verdad? No es solamente anotar, no es solamente palitos, así como hacemos a veces en algunas elecciones nuestras, Claro. ¿verdad? Entonces, todo ello implica necesariamente todo un proceso bastante solemne dentro de un ámbito, de un ambiente también de oración, como hemos visto. Pero a donde quiero llegar es a esa pregunta que me hiciste, que justamente, ¿cuál es la frase que ellos expresan al momento de la elección? Sí, o sea, terminan la votación particular, uno anota todo el nombre en el papel y posterior a eso tienen que levantar el papel que tienen en la mano en donde han escrito el sentido de su voto, hacen la recorrida, la caminata y posterior a eso ya es que antes de poner o después de poner el papel es que expresan. No. Teniendo la mano levantada, un segundito, Sí. no estoy llegando, porque acá, un segundito solo, mientras tanto. Sí. Para Ahí mientras tanto estamos observando algunos de los detalles también de todo lo que tiene que ver con los preparativos, unas imágenes de referencia, otras del archivo en sí, de los medios en el Vaticano, los oficiales, que muestran un poco los preparativos desde la vestimenta que utilizará, la llamada habitación del llanto, salón de las lágrimas, como le llamaron también, ese espacio de reflexión, una vez que uno de los cardenales es electo como el nuevo Papa, va allí a reflexionar por unos minutos, por un tiempo, antes de terminar saliendo ante toda una multitud que está aguardando saber quién será el próximo Papa. Es un poco alguna de las imágenes que estábamos viendo también, de los preparativos en sí. Esto era de días anteriores, también hay imágenes del día de hoy, de todo lo que fue la jornada que iniciaba con la misa de elección de sumo pontífice y posterior a eso, ya directamente en el transcurso de este mediodía para la siesta, lo que hace referencia a la elección, o mejor dicho, al juramento que hacían antes de entrar a la Capilla Sixtina los más de 133 cardenales. Independiente de lo que dijeron o a lo que dicen, padre, sí. Para continuar nada más con la charla, ¿qué esperar a continuación? ¿Esta elección puede llegar a ser rápida o no? Bueno. En los próximos días, digo. Sí, para enganchar un poco con justamente la frase que ellos dicen, es decir, ¿por qué se extiende una elección? Fíjense que cada uno debe mostrar el papel y luego debe decir esta expresión. Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. Esto lo debe decir cada uno. Sí. A continuación, deposita la papeleta en el plato, porque hemos visto Sí. que había, esa es la urna la que estaba tapada así, pero al lado hay
un recipiente igual, pero como un plato, Sí. en donde deposita el papel en el plato y con este plato y la introduce en la urna con el plato. Ah. Hecho esto, se inclina ante el altar y vuelve a su sitio. Entonces, así como hemos visto lo que duró ese juramento de cada uno al comienzo, más o menos ese tiempo también dura lo que es la elección propiamente. Ahora, a tu pregunta de cuánto puede durar este proceso eleccionario, solamente está establecido que si es que son 3 días consecutivos de votación, después de esta, que hoy fue la primera, Sí. 3 días, si es que en 3 días sucesivos no se llegan al 2/3 de votos, se hace el descanso de un día. No se vota el sábado, no se votaría el sábado. Por ejemplo, sí. Entonces, se reinicia al día siguiente y se reinicia otra vez con una reflexión, solo que en ese momento ya lo hace uno de los padres cardenales, el padre cardenal de la Orden de los Diáconos más antiguo. Entonces, él hace y después de esa reflexión se continúa con las votaciones. A partir de mañana está previsto que sean 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde. Sí. Así las cosas son sesiones de 7 votaciones, 7 días de votaciones. 7 días. ¿Verdad? Entonces, con eso, otra vez, dentro de ese proceso, hay todo un trayecto en el cual finalmente serían como 28 votaciones. Y si si no se llegan a esas votaciones, a esa cantidad de votaciones, entonces se tomarían los 2 nombres más votados. Más votados. Sí. Y solamente ya se votaría entre ellos 2. Entre ellos 2, pero siempre respetándose los 2/3. Eso después de los 7 días. Sí, así mismo, después porque está previsto 7 votaciones, 7 votaciones, 7 votaciones, 7 votaciones, y si ahí no se llega, Claro. entonces es ahí en donde se llegaría pues a hacer esta votación entre los 2. Ok. Más ¿Hay posibilidad de que baje la cantidad de votos a través de un consenso entre los cardenales? No se puede. Decir, Está establecido que no pueden 2/3. bajar, tiene que ser sí o sí 2/3, siempre. que en este caso es 89 votos necesarios. Y dentro de, si es que tomamos 133 o si tomamos 134, entonces tenemos que saber bien cuántos son los cardenales finalmente. Claro. ¿Verdad? Porque estaban 135 habilitados, uno de ellos ya se informó que no viene, pero el otro en un momento dado yo había escuchado por lo menos que podría venir y quedarse en la habitación y votar desde la habitación, pero finalmente no sé con cuántos cardenales finalmente quedamos. Bueno, ahí está. Entonces queremos hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando de todo este proceso, qué es lo que le depara a la Iglesia o cuál tiene que ser el perfil del que va a ser electo próximo Papa. Ya volvemos. Dejado esta primera jornada, estamos aquí en piso con el padre Narciso Velázquez, pero también queremos sumar a la charla al comunicador del área y del catolicismo y también docente universitario Pedro Kriskovich, que ya nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, antes de nada quiero agradecer por esta oportunidad de hacer docencia también de lo que es la situación que vivimos como iglesia y feliz de compartir con el querido padre Narciso. Estoy aquí desde la Universidad Católica, donde él fue nuestro querido rector por tantos años. Te cuento, salí un pedacito de mi tiempo, ahora ya están en el recreo. Bueno. Alumnos de psicología, a quienes les llegó al alma el Papa Francisco, habló de las periferias sociales y existenciales. Y tenemos un grupo de WhatsApp con él que se llama Sanadores del Alma, porque el Papa Francisco dijo que los psicólogos, en un mensaje que les envió, son los sanadores del alma. Y cada vez, aunque en el mundo existe una negación de lo que fue la pandemia, como que el Papa le preguntaba una vez, ¿qué es lo peor que nos puede pasar después de la pandemia? Su respuesta fue que no nos haya servido de nada, que todo continúe como si nada hubiera pasado. Y estos chicos es un grupo extraordinario, querido padre, son 45 chicos y chicas que siguen psicología y abrazaron esta vocación en la católica. Y hoy el tema justamente es cómo abrazar en la realidad este mensaje del Papa Francisco. Y qué bueno que el padre explicó este tema, porque se atrasó tanto hoy el tema.
Era ilógico cuando dijeron que a las 14, yo no sé cómo pudieron decir que a las 14 ya iba a haber fumata. Sí, para empezar, a las 13 entraron, en una hora no iban a poder, Claro. estará de acuerdo conmigo el padre, en una hora no iban a poder hacerse, dirigir esas palabras, depositar el voto. Es obvio que no iba a durar una hora y por eso duró 3 horas, ¿verdad? Sí, eso estábamos La gente diciendo. pensaba que... No, nos Sí. estaba adentrando aquí el padre también de los detalles en realidad que muchos ya no conocíamos de todo ese proceso interno, no es poca cosa, tienen que elegir nada más y nada menos al representante de la Iglesia Católica, tienen que evidentemente tomarse su tiempo y por sobre todo ser muy detallistas con cada uno de los protocolos y ni qué decir el conteo también de los votos. Profesor, agradeciéndole que nos haya atendido en medio de las clases. Y hablando justamente de eso, ¿verdad? De la feligresía, de los fieles católicos. Para en general, los fieles y la Iglesia Católica, ¿qué perfil cree que tiene que tener el próximo Papa? ¿Habló de eso con sus alumnos? ¿Qué es lo que se dice un poco también? Sí, en por medio de supuesto. eso? Vos sabés que, qué linda que pregunta me haces, porque acá en la Católica, esto el padre lo sabe, como nuestro querido rector emérito, hay chicos tanto católicos como también de otras religiones, Claro. hasta hay chicos que se dicen agnósticos. Y es impresionante cómo todos le lloran al Papa Francisco. Me dice una chica agnóstica, profe, no pensé que yo le iba a llorar tanto a este Papa. ¿Qué fue lo que este Papa hizo para de esta manera hacer que nuestro corazón le ame tanto? Y fue un hombre que supo leer la lectura de lo que el mundo necesita hoy. Cuando él dijo periferias sociales y existenciales, estará de acuerdo conmigo el padre Narciso, eso fue antes, en una de las congregaciones que se reunía antes del cónclave. Él dijo el nuevo Papa debería ocuparse de eso y él iba a ser el nuevo Papa. No creo que ni él lo haya pensado porque como a cada persona, a cardenal que se lo entrevista o nadie, todos dicen como que no. Papa frita, respondió el Papa de Padre Cristóbal, por decirte, es decir, Sí. nadie te va a decir que sí desea ser el Papa con Claro. todo eso que eso implica. Y el Papa Francisco ya habló. Y hablar de periferias sociales y existenciales es entender el drama actual que vive el mundo, gente alejada de la fe, gente que necesita un sentido en sus vidas. Sí. Y por ello, claro que, y yo tomo la palabra del padre, en una entrevista le hicieron al padre Narciso cuando le preguntaron si cree que este proceso se va a truncar. Y el padre recordará, querido padre, dijiste, no solo no se va a truncar, se va a afianzar, porque no puede no afianzarse algo que empezó de manera tan fuerte, tan extraordinaria con él. No creo que nadie se atreva a ir de contramano, y no solo por ir de contramano contra el Papa Francisco, sino contra la historia. Es como que esta humanidad doliente se sintió abrazada, esta humanidad herida se sintió sanada, es decir, sería ir de contramano con la historia, que no continúe esto. Yo no olvido tus palabras, querido padre Narciso. Vos respondiste, creo que fue nuestro querido colega Carlos Martínez que te preguntó a decir esto. Vos le respondiste, no solo esto no se va a cortar, sino que esto se va a afianzar. Así fue, ¿verdad, querido padre? Así mismo, Pedro, y eso es simplemente poder leer la historia de la Iglesia y la historia de los papas también. Vale la pena siempre hacer una referencia a todo el proceso que vive la Iglesia y valorar también a cada papa en su propio tiempo, en su propia historia. Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II que dice pues un diálogo con el mundo, estos documentos maravillosos como la Gaudium et Spes, la Lumen Gentium, que nos adentró tanto para entender justamente que la teología no es y la espiritualidad cristiana católica no es solamente una relación intimista con Dios, sino que es sobre todo un compromiso con el mundo, un compromiso con los demás. Y eso es lo que los papas que después vinieron, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, luego Benedicto XVI y finalmente el Papa Francisco, que nos ayudó justamente. El Papa Francisco que trabajó muy de cerca en el documento de Aparecida, justamente con el Papa Benedicto. Todos dicen de que el documento de Aparecida, que es el documento de los obispos latinoamericanos, el último, el que se reunió en Aparecida apenas el Papa Benedicto fue entronizado como Papa, pues también dicen de que es como una relectura de los documentos del Concilio Vaticano II. O sea, entonces en ese sentido,
creo que decir que el proceso, esto sigue adelante y todavía seguramente vamos a tener experiencias mucho más renovadoras en el modo cómo nos encontramos con la gente y cómo hablamos con la gente de la situación misma que vive y cómo el Evangelio responde a su realidad de cada día. Claro, y además de eso, sumando nada más a la charla, profesor, y también padre, hoy mismo cuando hablábamos al inicio de la jornada de la posibilidad de ya empezar toda esta actividad, en la misa proleyendo Sumo Pontífice se hablaba incluso de la inclusión, se hablaba de eso también en medio de lo que era lo que decía uno de los cardenales en este caso. Decía que Dios conceda a la Iglesia, al Papa, que mejor sepa despertar las conciencias de todos. Hablaba también nuevamente de, como les decía, de la inclusión en sí, de la diversidad. La unidad de la Iglesia es querida por Cristo, una unidad que no significa uniformidad, sino comunión firme y profunda en la diversidad, decía. Así mismo, sí, justamente, o sea, eso hay que apuntar. Claro, ese es el concepto propiamente. O sea, la Iglesia no vive uniformidad, y porque la uniformidad, para que sea real, tiene que ser impuesta. Y justamente la libertad que nos lleva a entender cómo el Espíritu Santo se manifiesta de distinta manera es lo que hace florecer en la Iglesia distintos carismas, distinta manera de pensar, distinta manera de ver la vida. Pero todo eso, esa diversidad, se une en la unidad y eso es lo que se llama comunión. Justamente eso lo señaló muy bien también en la homilía el cardenal decano, haciendo una aplicación del Evangelio que hoy se leyó en la misa, que donde Jesús decía, ámense como yo les he amado, ¿verdad? Y después hacía referencia del amigo, decía que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por su amigo. Claro, profesor, ¿qué esperan los universitarios, por ejemplo, del nuevo Papa? O sea, ¿qué te dicen? ¿Cómo tiene que ser? Te agradezco por la pregunta, porque fue precisamente lo que les acabo de preguntar, ¿verdad? Primero, él extrañar con toda el alma, todavía no se procesó todo el duelo por la pérdida del Papa Francisco, y al mismo tiempo desear a alguien que pueda amar así. A mí me impresionó mucho la homilía de esta mañana que escuchamos junto con el padre muy tempranito, ya de madrugada, cuando teníamos también un programa a la madrugada, y decía, el amor es lo que este mundo necesita, el soy amado, luego existo. Y el incorporar a todos, ya que hablaste de inclusión, el Papa dijo, después veamos cada caso particular de lo que hay que ayudar a solucionar el drama personal de cada uno, pero ese todos con énfasis, y el amor. Hoy el cardenal Giovanni Battista Re dijo que el mundo necesita del amor y lo único que en este tiempo debemos hacer es invocar al Espíritu Santo. Y estamos hablando te hablé de chicos de psicología, hay heridas existenciales, hay heridas profundas. Yo siempre les hago reflexionar sobre una frase de Manuel Munier, que frente al pienso, luego existo de Descartes, que es el racionalismo, está el soy amado, luego existo. Hay casos dolorosísimos hasta de jóvenes que se sacan la vida, es decir, porque no se sienten amados, no se sienten abrazados, y es sobre esto tenemos que hoy trabajar. Y el Papa fue un hombre que amó, su último documento fue Él nos amó, referente a Cristo, que nos amó hasta el extremo, pero yo también diría referente a Él. Claro. El mundo fue amado por este Papa, y por eso este mundo amó al Papa, fue un amor recíproco. Entonces, por eso lo vamos a extrañar. Este es un duelo, Fernanda, que todavía no se está procesando del todo. Es una pérdida demasiado dolorosa, y como la gente dice, ya estamos eligiendo el nuevo Papa, pero no es como el famoso refrán, muerto el rey, viva el rey. No, para nosotros el dolor por la pérdida del Papa es tan fuerte que aún la vamos a procesar, y por eso deseando que el nuevo Papa siempre va a haber una continuidad cuando la tenemos clara en la Iglesia, qué es lo que proponemos para el mundo. Una Iglesia que abrace al mundo, que no se separe del mundo ni vaya paralela al mundo. Había un santo que reflexionaba, ¿quién se alejó primero? ¿El mundo se alejó de la Iglesia o la Iglesia se alejó del mundo? Yo decía, si ambos cometieron ese pecado de formar muros y no puentes, bueno, que trabajemos. Me encanta el nombre del pontífice. El pontífice es un puente entre el mundo, la Iglesia, entre las personas. Por ello, que recemos y invoquemos al Espíritu Santo para que este nuevo Papa pueda vivir esto que estamos conversando, dialogando. Totalmente. Profesor, le agradecemos mucho por una cuestión de tiempo nada más y para que pueda retomar también sus clases. Un abrazo.
te quiero mostrar, bueno, ya a mis alumnos te voy a mostrar más tarde porque quiero decirte que son chicos maravillosos. Sí, aquí están. A ver un poquito, ahí vamos a mostrarle. Ahí está, espectacular. Ahí está el saludo, Fernanda. Gracias, profesor. Gracias. Un gustazo tenerlo también, como siempre, tan amable, Pedro Kriskovich, comunicador católico, docente. Ahí ya va a retomar nuevamente sus clases. 19:44, vamos cerrando la charla sobre el cónclave aquí en el programa. Hoy veíamos, padre Narciso Velázquez, con mucho orgullo, hasta diría, la presencia del cardenal Adalberto Martínez, hacer el juramento, hacer todo ese proceso, y también ya nos hemos adueñado un poco de la figura de Cristóbal López, ¿verdad? Eso mismo, sí. No, de verdad, si bien es cierto, tenemos que decir, la responsabilidad del voto es muy personal. Sí. Por eso dice la fórmula, yo elijo. Pero el hecho de tener allí a alguien de nuestra iglesia aquí en el Paraguay, definitivamente también es llevar el pensamiento de nuestra iglesia, seguramente como para ahondar en esta reflexión de quién debería de ser el próximo Papa. Claro. Y más aún con ese afecto muy especial que ha suscitado en nosotros el Papa Francisco por ser alguien muy conocedor del Paraguay, conocedor de nuestra historia, que también ha tenido oportunidad de manifestarse con ese afecto personal, con esa ternura casi, al mencionar a la mujer paraguaya, al hablar también de que somos un pueblo trabajador, de que somos un pueblo que hemos demostrado una capacidad también de reponernos ante las adversidades. Entonces, definitivamente, esa presencia que ha resonado en más de una ocasión también en la palabra del Papa Francisco, el nombre de Paraguay, al presentarse, en este caso, su eminencia, Monseñor Adalberto Cardenal Martínez, evidentemente que es una presencia de Paraguay. Claro. Entonces, sí. Y todos estábamos pendientes al momento de verle y de escucharle que él también emitía su voto y su juramento. Nos sentíamos también nosotros parte en esa misma palabra. ¿Sí? Totalmente. Hay muchos desafíos que tiene que afrontar la Iglesia Católica ya con el próximo Papa. Decíamos, el mostrarse todavía abiertos, el acercar a tantos fieles que hoy se alejan de la Iglesia también. Hablar de temas controversiales va a ser o va a tener que estar en definitiva en la agenda para generar ese ambiente de confianza. ¿O qué cree usted, padre? Mira que las congregaciones generales, que fueron justamente las reuniones preparatorias para el cónclave que han tenido los cardenales, después de cada reunión salía como una pequeña referencia de cuáles han sido las reflexiones que emitieron los cardenales. Y me llamó mucho la atención que han rescatado algunas frases que han salido en más de una ocasión en las homilías y en las reflexiones del padre del Papa Francisco. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, dice, una iglesia cercana, una iglesia samaritana, haciendo referencia a aquel texto del buen samaritano que es del Evangelio, pero que ha sido una frase también del Papa Francisco. Una iglesia también que reciba a todos, una iglesia que sea cercana a los jóvenes, también ha salido bastante. Por tanto, este tiempo de reflexión ha sido muy enriquecedor para el colegio cardenalicio como tal. Y además no se alejan de temas de actualidad. Hablaron del enfrentamiento o de las guerras, de los conflictos bélicos. Hablaron al fuego en Gaza. De una iglesia que trabaje por la paz, sí. de tratar de seguir comprometida con este trabajo por la paz en el mundo, que cesen las guerras. Eso implica necesariamente también que el Papa en su momento, como lo ha hecho el Papa Francisco y los papas anteriores, busquen una cercanía también con los jefes de Estado, claro, para hablar de cómo encaminar los conflictos, de cómo encaminar también las diferencias y cómo no llevar a un peligro del mundo entero por intereses que pueden ser de alguna manera también controversiales ciertamente, pero que se podrían encontrar caminos para
para que eso no lleve a un enfrentamiento o a una catástrofe mundial. Mira que el Papa Francisco llegó a hablar, dice, estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos. Sí, totalmente. Y eso, pues, teniendo presente todo el problema que se sigue creando, que sigue habiendo en Oriente Medio, con todo este problema allá en la zona también de Europa, hacia la zona entre estos dos países que siguen en guerra también. O sea, definitivamente no solamente aquello, sino que también eventuales conflictos que puedan suscitarse en otros lugares. Claro. Mañana, ¿cómo continuarán las votaciones? Hablábamos en la pausa un poco de estos procesos que se tienen que seguir. ¿Está todo pensado? Bien, un poco para reiterar, de acuerdo a la normativa, hoy se dio, de acuerdo a lo que estaba previsto, una votación. Luego, mañana está previsto que se hagan 2 votaciones a la mañana, 2 votaciones en la tarde, toda vez que en cada votación no se alcancen los 2 tercios. Claro. Si mañana en la primera votación, por decirlo, se alcanzaran los 2 tercios, pues con eso termina. Pero si no se alcanzan los 2 tercios, irán en adelante justamente lo que viene el proceso. Y dice de que esta primera etapa de 3 días consecutivos de escrutinio, si no se llegan, entonces se hace un día, una pausa de un día, para que dice, aquí mismo dice, para un día de pausa, de oración, de libre coloquio entre los votantes y de una breve exhortación espiritual hecha que lo debe hacer el cardenal, el primer cardenal del orden de los diáconos, y se reanudan a continuación las votaciones según la misma forma, y eso prevé que se lleven otros 7 escrutinios. Claro, que no significa 7 días. No, son 7 escrutinios. Y de esa manera, luego, otra vez otra pausa, que ya no dice que tenga que ser un día, sino con una pausa de acuerdo a lo que se considere, tal vez puede ser una mañana, una tarde, y luego se reanudan las votaciones, pero después de esa pausa hace una exhortación el cardenal del orden de los presbíteros, el primer cardenal del orden de los presbíteros. Sí. Si no se llega otra vez después de 7 escrutinios, otra pausa, que también ellos deben establecer qué tiempo, y luego una exhortación del primer cardenal del orden de los obispos, y siguen 7. Si allí otra vez no se llega a los 2 tercios, se toman los 2 nombres de los más votados. Entonces, y entre ellos 2 pues se eligen, pero siempre respetándose los 2 tercios. Bueno, padre, le agradecemos muchísimo por esta explicación tan didáctica, por las reflexiones también, y estamos atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad, y seguimos también en oración por el cónclave, pidiendo al Espíritu Santo para que nos envíe el pastor de la Iglesia Universal que sea según el corazón de Cristo. Gracias, padre. Ojalá que sea así. Vamos a estar todos muy atentos. Tenemos que hacer una pausa más y ya volvemos. Ya nos vamos despidiendo, en minutitos se viene la información, pero no queríamos irnos sin antes hablar de esta reunión mantenida por representantes de los cañicultores con algunas autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellos desde Petropar. Tras esta reunión con referentes del sector, el gobierno propuso a los productores un plazo de 30 días para evaluar un proyecto de un nuevo tren de molienda, además del aumento del precio por tonelada de la caña de azúcar, entre otras reivindicaciones que habían pedido desde el sector. Esa fue la propuesta, el preacuerdo que propuso el Poder Ejecutivo. Los productores, por su parte, dicen que irán hasta sus zonas a ver si aceptan o no los términos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, presidente Dijara. Muchas gracias por la presencia del ministro de Agricultura. Muchísimas gracias también a la prensa por estar siempre acompañando esta noble, justa y preciso que necesitamos la nueva tren de molienda. Muchísimas gracias, primeramente, la apertura que tuvo el presidente de la República de escuchar nuestra situación que estamos atravesando como pequeño agricultor que somos. Jaixa siempre Orengo microproductor y necesitamos el apoyo del gobierno, una estabilidad laboral que significa la nueva tren de molienda, un sueño
que llevamos años queriendo que se nos culmine, y hoy, hablando con el presidente largo y tendido, más de 2 horas, él hizo un planteamiento, el señor presidente hizo un planteamiento en donde nosotros estuvimos atentos, escuchando la propuesta y la salida que se le pueda dar a la nueva tren de Molienda. Y Coajaisa, agradecerse por este medio también a toda la gente, a los cañicultores, a los más de 6.000 cañicultores que están en la calle más de 10 días aguantando. Pero yo creo que la causa es muy justa, y agradecerle una vez más también otra vez al presidente Santi Peña por la apertura y de escucharnos. Decir también el acompañamiento que tuvimos de los 3 distritos de Mauricio José Troche. Declaramos asueto con toda la familia, estamos en la calle esperando una respuesta favorable, ¿verdad? Agradecer muchísimo al gobierno también la apertura que tiene. Nosotros como representantes de los 2.000 cañicultores y los más de 50.000 familias que se van a beneficiar de este nuevo tren de Molienda, oré como representante de Gatúiro Otomani ninguna decisión sin antes de plantear en asamblea a todos los presentes, a todos los cañicultores, y Coajaisa, oré mi brazo ejecutor, oré representante de los 2.000 cañicultores. No podemos tomar una decisión a la ligera. Entonces, yo como presidente le dije al presidente Santi Peña, le escuché, a nosotros nos parece bien la propuesta, pero acá la decisión va a tomar el pueblo, lo que está esperando allá en Coronel Oviedo hace más de 10 días. Agradecerle a la prensa por la cobertura que tuvieron. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Haisha, Juan Arojotaro ya acerca la compañero Cuera Endabe, lo comunicar el mensaje del gobierno, y para posteriormente instalar una mesa de diálogo y poder seguir gestionando el sueño de la nueva tren de Molienda. Muchas gracias. Una consulta a don Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eso significa que todavía el tractorazo y la medida de fuerza que están tomando sigue vigente? ¿Ustedes seguirán avanzando hacia Asunción? Sí, como dije, ahora mismo yo ya me estoy comunicando con los delegados que están ahí, que no esperen, por favor, porque ya la comitiva ahora va a salir, nosotros vamos a salir, vamos a hacer una asamblea extraordinaria, como le llamamos también nosotros, urgente, para comunicar lo que el gobierno, la propuesta que tiene el gobierno, ¿verdad? Y si el pueblo y la ciudadanía ve con buenos ojos eso, nosotros ya estaríamos instalando otra mesa de diálogo y llegar con documentos, verdaderamente nosotros como queremos, con documentos, eso es lo que queremos para poder levantar eso.